Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito al tema de hablar brevemente de organización. Luego vamos a hablar un poquito de cómo funciona el sistema de salud, ¿no? Cómo está organizado. Y vamos a terminar hablando sobre tema de el contexto del sector, ¿no? Con gestión, un poquito de repasar algunos conceptos como que hemos visto en las tres primeras clases. ¿Mm? Muy bien, entonces nuevamente bienvenidos a esta cuarta y última sesión y vamos a empezar comentando el tema de organización. ¿No? A ver, ¿sí? Estructuras organizacionales. Cuando hemos visto las primeras clases de que hablábamos de estrategias, de cómo teníamos que, llamar, qué tipo de estrategia tenemos que ajustar, o estrategias que tenemos que aplicar. Muchas veces algunas de las estrategias que nosotros vamos a implementar o queremos implementar involucran hacer ajustes en la estructura, ¿no? De repente nosotros queremos estar en una mejor posición y eso significa que tengamos que hacer algunos ajustes desde el punto de vista organizativo. De repente tenemos muchos niveles y teníamos que reducirlos, o de repente los niveles que tenemos, ¿no? O las áreas, unidades no son suficientes porque ya hemos llegado a un nivel tal de especialización que necesitamos separarlos. Entonces, tenemos que modificar parte de nuestra estructura. Entonces, muchas veces cuando tomamos decisiones, sobre todo de estas decisiones estratégicas que involucran hacer alineamiento estratégico, muchas veces nos lleva a modificaciones en la estructura. Entonces tenemos que entender cómo estamos organizados y qué tipo de estructura podemos ahí adaptando, ¿no? Lo primero es entender la organización. Hay varias definiciones de organización dependiendo, ¿no?, cómo la enfocamos. Desde el punto de vista mm, de la gestión, nosotros lo entendemos como esta estructura que tenemos, y la cual vamos asignando recursos, ¿no? Y lo hacemos que a través de establecer jerarquías, las agrupamos por actividades, por unidades, por especialización, y lo hacemos con el fin de simplificar muchas veces las funciones. Esa es una definición de organización. Estas organizaciones las podemos ver de dos maneras. Yo puedo tener una organización descentralizada o centralizada. ¿De qué va a depender? Muchas veces va a depender del nivel de control que yo quiera o necesite. Hay organizaciones que son centralizadas porque necesitan tener, se llama, un mejor control de las actividades. Hay otras que posiblemente por generar una mejor respuesta, una mayor respuesta, pueden que decidan que su estructura esté descentralizada. ¿Mm? Entonces, no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Sino que se ajusta a las necesidades de cada organización. En una organización centralizada hay pocas cabezas visibles, ¿no? O sea, solo hay una gran cabeza y después hay algunas otras cabezas que son visibles, que son las que toman las decisiones. En una organización descentralizada, lo que hacemos es que vamos delegando parte de las responsabilidades a otros niveles. Entonces va a depender mucho de lo que necesitemos. Si yo quiero tener un mejor control, posiblemente me convenga tener una organización centralizada. Si lo que yo necesito es responder rápidamente al mercado, tener una mejor, velocidad para atender, posiblemente me convenga trabajar con descentralizada. Entonces, no, como le digo, no hay un esquema que sea el correcto o el idóneo. Cada uno lo ajusta según sus propias necesidades. ¿M? Entonces, pueden ser centralizadas o descentralizadas. Y una vez que yo defino cómo la voy a manejar, si van a ser centralizadas o descentralizadas, tengo que pensar en mi estructura organizacional. Hay varios tipos de estructura. Las más comunes son las lineales, ¿no? Las que solemos ver, o las funcionales. ¿No? Esta es la más común, o una de las más comunes, ¿no? La organización de tipo lineal. Hay una cabeza, la autoridad emana del nivel más alto hacia las áreas inferiores o unidades inferiores, y los niveles de responsabilidad van aumentando. Los que están en la base de la organización tienen menor responsabilidad con respecto a los que están a niveles más altos, más jerárquicos, ¿no? Entonces, en una organización lineal, la autoridad emana desde la cabeza, ¿no? Y empieza a descender hasta la última posición,
Y luego la responsabilidad es a la inversa, ¿no? Los que están abajo tienen menos responsabilidad, en cambio los que están arriba tienen una mayor responsabilidad. Aquí se aplica el principio de la unidad de mando. ¿No? Hay una sola cabeza para cada área o unidad, ¿no? Que es la que decide, la que toma las principales decisiones. Esta es una organización lineal que es bastante común, bastante común. Otro tipo de organización va a ser la funcional, que también es bastante común, es bastante parecida. La diferencia está en que lo que hacemos es las agrupamos por funciones, como su nombre indica, ¿no? Las separamos por funciones. Una gerencia de producción, una gerencia de financiera, cada uno de estos, se llama, que las agrupamos en funciones. ¿Cuál es la gran ventaja de una funcional? La gran ventaja es la especialización. ¿M? Si fuéramos un hospital, yo lo separo por servicios. Pues, servicio de neurología, servicio de cardiología, ¿no? Estamos separados por servicios. Lo que estamos haciendo es una organización funcional. ¿Cuál es la gran ventaja? La especialización. ¿Qué significa tener especialización? ¿Mm? Significa que tenemos dominio sobre lo que hacemos y producto de ese dominio minimizamos el error, el margen de error, ¿no? A diferencia que si fuéramos una estructura mucho más general. Entonces, cuando utilizamos una funcional, lo hacemos pensando primero en el nivel de especialización y lo segundo es que ese nivel de especialización nos debe ayudar a minimizar los errores. Entonces, por eso los agrupamos de manera funcional. ¿Mm? Otra forma o otra estructura es por divisiones. Cuando hacemos por divisiones, generalmente lo hacemos por temas geográficos. Por temas geográficos, en la gran mayoría de los casos, o lo puedo dividir también si fuera una gran organización, una multinacional o una corporación, lo puedo dividir por tipos de productos o categorías, ¿no? ¿Ya? Entonces, como vemos acá, esta organización es una multinacional, opera en muchos países. Entonces lo agrupa por divisiones, en este caso geográficas, ¿no? Tiene América del Norte separada, ¿no? Que es una división que a su vez controla dos áreas, Estados Unidos y Canadá. Tienen una división Asia-Pacífico que controla dos áreas, ¿no? Las operaciones de Australia y las operaciones de Nueva Zelanda, por separado, cada una por separado, ¿no? Y que ambas reportan a la dirección de Asia-Pacífico. Si fuera una empresa multiproductos, por ejemplo, como Alicor, por ejemplo, en ese caso estamos divididos por divisiones, ¿no? Alicor, sabemos que es una multiproductos, entonces, ¿qué es lo que hace? Tendrá una división, por ejemplo, de lácteos, ¿no? Solamente todos los productos lácteos en una división. Tiene otra división de mascotas, ¿no? La que le conocen como PEPS, ¿no? Entonces tiene otra división que se encarga de solamente productos para mascotas. Tiene otra división para limpieza, tiene otra división para productos de consumo masivo, ¿no? Y así va creando divisiones. ¿Cuál es la gran ventaja de las divisiones? La gran ventaja de las divisiones es que cada una de estas divisiones se maneja de manera autónoma, ¿no? Se gestiona, se autogestiona, tiene su propio presupuesto, tiene sus propias metas que están alineadas a las metas generales, ¿no? O sea, están alineadas a los objetivos estratégicos, pero cada uno de ellos se autogestiona, ¿no? ¿En cuanto de qué? En cuanto a cuánto personal va a tener, cómo va a llamar, quiénes van a trabajar, va asignando. La gran ventaja de una división es que cada división tiene cierta autonomía, tiene bastante autonomía, ¿no? Y después, a fin de año, cada cierto tiempo, reportan, ¿no? Reportan a la gerencia o a la dirección general, pero cada uno de ellos ya tiene un indicador, ¿no? Que para cada uno se le pide resultados que debe alcanzar. Y para alcanzar esos resultados, cada una de las divisiones es autónoma para manejarse. Esa es la principal característica de las divisiones. Como les digo, podemos hacerlo de manera geográfica, que es la principal forma de dividir, o podemos también dividirlas por operaciones, por operaciones. Es bastante común cuando son multinacionales, cuando son empresas que producen varios productos, o inclusive yo podría ser una multinacional en salud, ¿no? Y cada uno puedo separarlo por países, por ejemplo, ¿no? Como los laboratorios que tienen operaciones en varios países, se separan por divisiones, ¿no? División Perú, división
o división Sudamérica, Centroamérica, empiezan a separarse por división, ¿no? Esa es otra estructura, otra forma de estructurar nuestra organización. Luego tenemos una estructura que se llama matricial. La estructura matricial se suele utilizar en la gran mayoría de los casos para proyectos, para proyectos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que, como todos los proyectos van a utilizar casi los mismos recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, van a demandar tiempo de ingeniería, necesitan tiempo de marketing, de producción, cada uno de estos van a necesitar los mismos recursos, ¿no? Entonces, en una organización matricial, lo que hacemos es asignamos cuotas, ¿no? Cuotas o partes o tiempos de cada una de las áreas involucradas y que están asignadas para cada uno de los proyectos. ¿Mm? Ese es el esquema de la matricial. ¿Cuál es su desventaja? ¿No? Si lo podemos ver así. Lo que pasa es que cuando asignamos por matricial, digamos en esta imagen vemos tres proyectos. De repente el proyecto uno necesita el 50% del tiempo de ingeniería, el 20% de marketing y el 30% del tiempo de producción. Y lo mismo vamos a hacer con el proyecto 2 que de repente necesita 20% de ingeniería, ¿m? 50% de marketing, ¿no? Y 30% de producción. Y así vamos asignando el 100% del tiempo, lo vamos asignando a cada proyecto, ¿no? ¿Cuál es la desventaja, ¿no? ¿O qué puede ocurrir? En primer lugar, existe una complejidad para manejar el tiempo, ¿no? Yo puedo designar que voy a consumir el 50% de marketing, pero eso es en la teoría, posiblemente en la práctica se presentan ciertas situaciones y termino consumiendo más tiempo de lo que tenía proyectado. Y ese consumo adicional termina perjudicando el tiempo de los otros proyectos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se trata de aprovechar el tiempo de cada una de las áreas que intervienen en el proyecto, su principal desventaja es que el control, ¿no? ¿Cómo controlamos que efectivamente el tiempo asignado se consuma, ¿no? De manera adecuada y se consuma dentro de lo establecido, ¿no? Entonces, a eso es lo que genera este tema de matricial, ¿no? Es un buen esquema porque podemos aprovechar los recursos, ¿no? ¿No? El tema es cómo controlamos esa distribución, ¿no? Esa es una estructura de tipo matricial, ¿no? Y hoy en día ya hablamos de otro tipo de estructura, ¿no? Una estructura por procesos. Ese es el enfoque moderno. El enfoque moderno, si bien es cierto, tenemos una estructura funcional, jerárquica, que es propia del tema administrativo, pero en la realidad, en la práctica cotidiana, lo que solemos hacer son procesos. Lo hacemos ya sea de una manera, este, porque esté normado hacerlo, o lo hacemos de una manera simplemente, empírica, lo hacemos porque así es como trabajamos mejor, como se funciona mejor, ¿no? Pero ¿qué involucra la estructura por procesos? Que el enfoque está en el usuario, en el cliente. Entonces definimos las actividades en función de lo que el cliente requiere o necesita. En una gestión por procesos ya no se trata de que cada área, unidad, es el dueño del proceso, ¿no? Sino que el proceso hace un recorrido por diferentes áreas o unidades y cada uno de ellos hace la parte que le corresponde. ¿M? Esa es una gestión por proceso. Una de las características principales de la de procesos es que hay un responsable, ¿no? El responsable del proceso. Si bien es cierto, intervienen diferentes áreas, hay una área que es la que va a hacer frente al cliente, ¿no? O al usuario, y va a ser el área por donde el usuario dio inicio a su proceso. ¿M? De repente, ¿no? Como yo me tengo que atender, ¿no? Como creo que comentamos una vez, yo me tengo que atender porque voy al cardiólogo, pero luego me mandan una serie de exámenes, ¿no? Tengo que irme al laboratorio, tengo que irme, a pasar varias pruebas. Cada una de esas áreas o unidades va a realizar su actividad y le va a entregar el resultado al área de cardiología, que es donde yo he iniciado el proceso. Y una vez que termine, el que me va a dar el resultado, que me va a decir cuál es mi diagnóstico, qué tratamiento debo de seguir, es el cardiólogo. Entonces, él es el responsable del proceso frente al usuario, ¿no? Entonces, esa es una organización por procesos. Entonces, hoy en día
no hay el enfoque, podemos tener un enfoque lineal, podemos tener un enfoque jerarquizado que es además, una cuestión administrativa, ¿no? Pero las actividades las realizamos por proceso. Hoy en día el enfoque global es trabajar por proceso, ¿no? Entonces debemos de pensar en función del usuario. ¿No? Diseñamos todas las actividades en función del usuario. De, una vez que el usuario se contacta, inicia un proceso con nosotros, detrás del que inicia el proceso participan una serie de unidades, ¿no? Que se conocen como el back office, lo que está detrás, lo que no ve el usuario, ¿no? El usuario no lo ve, el usuario simplemente, como en mi caso, yo llego al área al servicio de cardiología, ahí, yo llego ahí, ¿no? Cómo se coordina el trabajo, cómo se hace, eso no lo ve el usuario, no lo va a ver, ¿no? Se va a coordinar a través de el área donde yo inicié el proceso. Entonces, cada uno de ellos va a realizar la actividad como tiene que hacerla en el tiempo que tiene que hacerla y luego va a entregar esa información al área que me atendió, que es el que al final me va a dar a mí el diagnóstico, el resultado, ¿no? Y me va a decir cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la estructura por procesos, ¿no? Entonces, como vemos, hay varias formas de organizarlos. Todas, no hay ninguna que sea mejor o peor, ¿no? Cada uno la utiliza la que mejor se ajusta a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, esas son las formas de organizarlo y muchas veces, como les digo, está en función de el tipo de estrategia que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, a ver, rapidito nomás, ¿no? Si yo necesito, si yo he decidido que mi estrategia tiene un enfoque más agresivo, necesito, se llama, responder rápidamente al mercado, entonces mi estructura tendrá que ser muy larga o muy chata, ¿cómo será? ¿Debe ser muchos niveles o posiblemente necesito que sea más una estructura más plana? ¿M? ¿Qué necesito? ¿M? Si yo quiero responder más rápido al mercado, ¿qué necesito? La estructura más plana. Pues si no, necesitaría una estructura mucho más plana porque necesito velocidad de respuesta, ¿no? Velocidad de respuesta. Pero si de repente mi enfoque no es que yo quiera, se llama, responder rápidamente al mercado, sino consolidarme en el mercado, yo pues ya definí un segmento y ahí quiero consolidarme, posiblemente necesite una estructura más centralizada, ¿no? Porque está enfocada, ya estoy enfocado en lo que yo quiero, en lo que necesito. Entonces, posiblemente mi estructura además, no es que tenga muchos niveles, pero lo que sí necesito es que sea centralizada. ¿M? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a definir el tipo de estrategia que necesito. ¿Ya? No es que uno sea mejor o peor, ¿no? Las definimos según nuestras propias necesidades. ¿No? Esos son los tipos de estructura. El otro tema es cuáles son las nuevas estructuras. ¿No? Si bien es cierto, hemos hablado de cuáles son las más comunes, hoy en día, producto de esta velocidad con la cual las organizaciones están en el mercado, van evolucionando. ¿No? Y con ello también ha evolucionado el concepto el concepto organizacional. ¿No? Hoy se busca estructuras más planas y menos jerárquicas. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor flexibilidad para responder a entornos cada vez más competitivos. ¿Eh? Estas estructuras más planas y menos jerárquicas, ¿m? Permiten una mayor autonomía para cada una de las áreas, unidades, ¿no? Y están más enfocados en generar productividad porque necesitan responder rápido, ¿no? Responder rápido a nuevos contextos, a nuevos escenarios. Entonces necesitamos estructuras mucho más planas, más acorde al mercado en el cual yo compito, ¿no? Lo otro es que estamos migrando a modelos más flexibles. ¿Esto producto de qué? Producto del trabajo híbrido y mucho trabajo remoto. ¿No? Entonces, hay una adaptación al mercado, a la nueva fuerza laboral. ¿No? Si bien es cierto, puedo tener una estructura jerárquica, también es cierto que no todas las personas van a trabajar, se llama, en las instalaciones, ¿no? Que están buscando, o podemos aprovecharla desde otros lugares, entonces podemos realizar trabajo remoto, entonces implica adaptar mi organización a este nuevo esquema. Lo otro es que las estructuras, ¿no? Están desarrollando lo que se conoce como cultura de aprendizaje. ¿Cuál es la cultura de aprendizaje? La cultura de aprendizaje nace
¿no? O es consecuencia de la mejora continua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la mejora continua? Es una filosofía que establece que cada día se pueden hacer las cosas mejor. Aún así las hagamos bien, esas son susceptibles de mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. Y vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, la organización va aprendiendo y en función de ese proceso de aprendizaje va desarrollándose. Entonces, las estructuras hoy en día lo que buscan es generar esta cultura de aprendizaje, ¿no? Y empezamos a distribuir el poder. ¿Por qué? Porque van a haber áreas, unidades que le vamos dando cierto grado de autonomía para que se desarrolle. ¿M? Y dentro de ese grado de autonomía va implícito la capacidad de innovación, ¿no? Permitir que las empresas, las áreas o unidades desarrollen su propia innovación, ¿no? Es una nueva forma de entender además, parte de las estructuras. Y hoy en día se trabaja mucho con organizaciones en red. Esto ya tiene una visión mucho más amplia respecto de las estructuras tradicionales, ¿no? ¿Qué implica una organización en red? Es que cada uno de los nodos de la red tiene autonomía para hacer sus actividades. Lo que hacemos es que, producto de esta red, es que vamos incorporando o contribuyendo con el trabajo. Una de las características es que cada uno de los nodos tiene cierto nivel de especialización, manejan sus propios tiempos, eh, van desarrollando sus actividades según las necesidades de cada una de las organizaciones y cada uno va contribuyendo con la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, esas son las organizaciones en red. Yo quiero desarrollar un proyecto, ¿no? Y empiezo a trabajar con el proyecto y de repente necesito a alguien que sepa no sé, de desarrollo de programación. Entonces va a haber alguien, ¿no? Que sabe de programación de proyectos y va a contribuir con el desarrollo de mi proyecto. Entonces se va a incorporar como un nodo, ¿no? Porque él es especialista en eso. De repente necesitamos para este proyecto alguien que vea el tema de infraestructuras. Entonces habrá de repente alguna área, alguna organización que sabe de infraestructuras y se incorpora, ¿no? En esta organización. Y así vamos construyendo un trabajo colaborativo. Ese es el nuevo enfoque de las organizaciones en red. ¿M? No es que dependan directamente, ¿no? Sino cada uno tiene autonomía para hacer su trabajo, flexibilidad para hacer su trabajo, ¿no? Y va colaborando con las iniciativas que nosotros requerimos. Esos son los nuevos enfoques de estructuras. Esas son estructuras que se vienen adaptando al siglo XXI, pero sobre todo se vienen adaptando al 2030, que es el escenario donde debemos ir cambiando las estructuras que conocemos, vamos migrando las estructuras. ¿Mm? Muy bien. ¿A qué nos lleva esto? A entender entonces cuando hablamos de gestión y gerencia. ¿Mm? El curso lo hemos desarrollado viendo el tema un poco de la gerencia de salud, ¿no? Gestionar una organización. No son conceptos que sean además que tengan una definición muy diferente, ¿no? Al contrario, son conceptos complementarios, ¿no? La gestión tiene que ver con recursos, ¿no? Con los recursos, cómo utilizamos los recursos, cómo los utilizamos en el día a día, en el quehacer, de las actividades cotidianas. ¿M? La gerencia tiene, como hemos visto en el curso, tiene una visión más de largo plazo, ¿no? Definir, por ejemplo, la gerencia estratégica, qué cosa decida, dónde queremos ir, cómo queremos llegar, ¿no? De eso se va a encargar la gerencia. La gestión tiene que ver con los recursos, cómo utilizamos los recursos para el desarrollo de nuestras actividades. ¿M? Entonces no son excluyentes, sino son complementarias, ¿no? ¿Qué tipos de enfoques hay? Básicamente hay tres enfoques para entender la gerencia de salud. Uno es la gerencia hospitalaria, ¿m? Que está enfocada en los centros sanitarios, ¿m? Y tiene que ver con las actividades propias del funcionamiento del centro de salud o el centro sanitario, ¿no? Como puede ser el, el manejo de la admisión, de las colas, las demoras, ¿no? Eso corresponde a la gerencia hospitalaria. Otro enfoque es la gerencia
en salud pública, ¿no? Que está centrada en políticas generalmente, ¿no? Políticas o programas que involucran a una comunidad, a una población, ¿m? ¿No? Y que se alinean con los objetivos nacionales, ¿no? Esas son las gerencias de salud pública. Luego tenemos la gerencia de proyectos sanitarios, ¿m? Que esta, como su nombre indica, ¿m? Además se enfoca en desarrollar proyectos, ¿no? Proyectos que permitan la mejora de la salud, por ejemplo, la puesta en marcha de nuevas tendencias, nuevas, se llama, nuevos, nuevas metodologías, ¿no? Como por ejemplo la telemedicina, ¿no? Que como sabemos ya ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, eso corresponde a la gerencia de proyectos sanitarios, ¿no? Que son formas de empezar a poner en práctica nuevas opciones, nuevas formas de gestionar la salud. ¿M? Estos son los tres enfoques dentro de la gerencia de la salud. ¿M? Y ahora vamos a ver la gestión sanitaria, que es lo que nosotros entendemos como lo que debemos hacer, ¿no? Lo que hacemos en una organización. ¿Y qué implica esta gestión sanitaria? Vamos a compartir primero este video, ¿no? Para entender un poquito, ¿no? Cuál es la lógica de la gestión. Vamos a entender. Vamos a ver nuestro video. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los conceptos de administración y gestión en salud. Son dos temas que conceptualmente son diferentes, ¿no? Hablar de gestión, hablar de administración y hablar de gerencia, ¿no? Que si bien en el sistema de salud todos están muy relacionados y ligados a la toma de decisiones, conceptualmente tienen diferente tipo de perspectiva científica, académica que le podamos brindar. El día de hoy, de manera específica, vamos a tratar sobre lo que es la administración en salud. Vamos a definir la administración en salud y cómo el adecuado uso de de este concepto, ¿no? Y de la adecuada provisión de los tres recursos que se tienen en las instituciones hospitalarias, ¿no? Tanto de primer nivel también y en las IAFAS en general, en todas las organizaciones del sistema de salud, nos puede permitir a nosotros tomar decisiones adecuadas pensadas en el usuario, ¿no? Recuerden que toda acción que nosotros desarrollamos en el sistema de salud tiene que estar pensada en el usuario, pensado en el paciente, pensado en aquellas personas que requieren del servicio de salud y que buscan acceder a un servicio de salud de calidad. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre los fundamentos de administración y gestión, sobre todo en los servicios de salud. Soy Ricardo Delgado, para los que no me conocen, soy enfermero de profesión y bueno, a través de estos videos y a través del canal que ustedes van a poder seguir visualizando, hemos podido desarrollar una serie de contenidos en beneficio siempre de todos ustedes. Y ahí si les gusta lo que vamos a desarrollar el día de hoy, denle un like, por favor. Si les gusta mi canal, pónganle suscribir y la campanita para que les pueda llegar próximos videos. Bueno, ahora sí, vámonos al tema. Hablar de administración es hablar de este proceso administrativo, ¿no? Que tiene cuatro subprocesos, ¿no? Los cuatro subprocesos que engloban la administración como tal. Dentro de estos cuatro subprocesos tenemos al subproceso planificación, al subproceso organización, al subproceso dirección y al subproceso control. Cada uno de ellos, ¿no? Con diferentes actividades o diferentes acciones que nos puedan servir para que podamos tomar decisiones idóneas, que ya es parte de la gestión como tal, la toma de decisiones, ¿no? En beneficio de los usuarios, en beneficio del paciente. Hablar de planificar es tener una mirada muy horizontal de los tres recursos que se utilizan en el sistema de salud, sea el recurso humano, el recurso financiero y el recurso logístico. Ninguno es más importante que otro. Todos son igual de importantes porque de los tres depende el adecuado funcionamiento del sistema. No puedo hablar de enfermeros, no puedo hablar de médicos, no puedo hablar de nutricionistas si es que yo no les doy los recursos logísticos idóneos. No les estoy dando biombos, no les estoy dando camillas, no les estoy dando avocats, no les estoy dando equipos de última generación, no les estoy dando todas las facilidades logísticas para que ellas desarrollen su labor. Yo no puedo hablar de estas facilidades logísticas, o yo no puedo hablar de adquisición de este tipo de productos si es que yo no tengo las adecuadas finanzas, si yo no tengo los adecuados recursos económicos para poder adquirir, ¿no? Lo que el personal, ¿no? Administrativo o asistencial requiera, ¿no?
Entonces, la planificación nos ayuda a poder ver qué actividades nosotros podamos desarrollar, qué actividades nosotros podamos generar a favor de la organización, pero teniendo en cuenta estos tres tipos de recursos. Luego viene la organización. La organización es la adecuada delegación de funciones, ¿no? A las personas idóneas, ¿no? Y no solo hablando del recurso humano, sino también el uso adecuado de los recursos en los momentos idóneos, en el lugar correcto, ¿no? Y en la situación correcta. Entonces, cuando hablamos de la organización es hablar que estos tres recursos, tanto el humano, el financiero y el logístico, desarrollen de manera adecuada o puedan desarrollar de manera adecuada la actividad que se ha planificado. Entonces, hablar de la organización es direccionar, ¿no? Direccionar o derivar de manera correcta los recursos a las actividades que nosotros vamos a generar. Hablar de la dirección o ya del subproceso de dirección es poder monitorear cada una de las acciones que se han venido generando, cada una de las acciones o de las actividades que hemos planificado y que ya se están ejecutando, ¿no? Y que viene acá los aspectos de la motivación, ¿no? Hacia el personal, los aspectos del control, del monitoreo del uso de los recursos financieros, de los recursos logísticos, para que finalmente, una vez que la acción ya se esté ejecutando o la acción ya haya podido ejecutarse, controlar si realmente fue o no la adecuada según lo que hemos planificado, si se cumplió o no los objetivos que estuvieron planificados. Entonces, en resumen, la administración es el proceso de ¿qué? Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y también de las actividades de trabajo. ¿Con el propósito de qué? De lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Lograr los objetivos y metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Entonces, la administración, como ya lo hemos visto en la lámina anterior, tiene este objetivo, ¿no? Lograr los objetivos y metas, alcanzar de forma eficiente y eficaz los objetivos y metas de un organismo social, en este caso, nuestras instituciones del sector salud, sea nuestro hospital, nuestro centro de salud, nuestro puesto de salud, sea nuestras YAFAs, ¿no? Sea cual sea la institución hospitalaria donde nos encontremos o la institución del sistema de salud donde nos encontremos, el objetivo es ejecutar la actividad y llegar a lo que se planificó de manera eficiente y eficaz. Ahorita vamos a ir a ese concepto. Segundo objetivo, permitir que la institución tenga una perspectiva más amplia, ¿no? Del medio en el cual nos desarrollamos. Por eso que es una mirada más horizontal, ¿no? Y también ya nos quita esta miradita de tubo que podemos tener hacia solo el punto específico y nos da una mayor amplitud del panorama para que así nosotros podamos tomar decisiones y de base a esto poder planificar nuevas actividades, nuevas acciones. Por ejemplo, hoy día se habla bastante de la globalización. Hoy se habla mucho de que el paciente ha evolucionado junto con la globalización. Ya no es el mismo paciente del año 80, del año 70, donde llegaba a la institución hospitalaria sin saber, en algunos casos, por ejemplo, su diagnóstico, sin saber quién lo atendía, sin saber las referencias de la institución. Hoy eso ha cambiado. Hoy el paciente es distinto. Hoy el paciente exige más. Hoy el paciente ha cambiado su forma de atenderse. El paciente ya viene con un conocimiento previo y la administración nos tiene que dar esta mirada más amplia para poder generar actividades que nos permitan que este paciente que ha cambiado, que este paciente que hoy es diferente, pueda seguir saliendo satisfecho de la atención que se le brinda. Y por último, asegura que la institución produzca o preste sus servicios. En nuestro caso, sector salud, producimos un servicio, ¿no? Prestamos un servicio, mejor dicho. Nosotros no producimos porque nosotros no damos no estamos entregando un bien. Nosotros entregamos un servicio. En este servicio de salud, desde la parte prestacional y también desde la perspectiva financiera, si es que estamos en una IAFAS, porque la IAFAS se encarga de financiar las prestaciones en salud. Y acá viene lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Desarrollar la actividad, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Esa es eficiencia. Tú eres eficiente cuando logras la actividad, logras generar la acción con la menor cantidad de recursos. Y eres eficaz, ¿no? Cuando estableces sí o sí, o desarrollas sí o sí las actividades de la empresa. O sea, yo puedo ser eficaz, desarrollé la actividad, pero soy eficiente
Si la desarrollo con la menor cantidad de recursos. Y lo que busca la administración es que seamos eficaces. Sí, logremos los objetivos, pero que también seamos eficientes, que lo hagamos con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, como dice acá la diapositiva, obsérvese que el punto clave está en dónde? En el ahorro o la reducción de los recursos al mínimo, porque no solo hablamos del recurso financiero, sino también podemos hablar del recurso humano o del recurso logístico. Reducir la cantidad de recursos a lo mínimo necesario. Y bueno, colegas, este fue el concepto que le podemos dar a... Bien, pues acá hemos explicado un poco en qué consiste este concepto de gestionar, de administrar, ¿no? Además, entonces tiene que ver con recursos. La gestión tiene que ver con recursos. ¿Sí? Implica que lo hagamos de la manera más eficiente. Pero cuando hablamos de gestionar, hablamos de eso, ¿no? De los recursos que tenemos disponibles. Acuérdense que la premisa principal es que todos los recursos, no importa el recurso que tengamos, todos los recursos son escasos. Esa es la primera premisa de la gestión. ¿M? Todos los recursos son escasos, sea recurso humano, recurso tiempo, recurso económico, recurso financiero, recurso tecnológico, cualquier recurso que utilicemos son escasos. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizarlo de la mejor manera. Y ahí aparece la eficiencia, ¿no? Entonces cuando hablamos de gestionar, hablamos de utilizar recursos de la manera más eficiente posible. ¿M? Y lo otro tiene que ver con la definición del proceso administrativo, ¿no? O sea, planificar, organizar, dirigir y controlar. Ese proceso administrativo lo hacemos casi a diario, todos los días, ¿no? Lo hacemos en la gran mayoría de las actividades que realizamos, pero no lo hacemos de esa manera, además, secuencial, ¿no? Primero planifico, luego lo organizo, no, simplemente muchas veces lo hacemos de manera intuitiva. Por ejemplo, cuando, no sé, digamos que alguien está a cargo de una área o de una unidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la semana? Esta semana tenemos que hacer tal o cual cosa. ¿Qué está haciendo? Está planificando, ¿no? Planifica. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esas actividades de la semana? Esta semana tenemos, digamos que trabajamos en laboratorio, ¿no? Hicimos, tenemos que hacer 50 pruebas. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar tales insumos, ¿no? Necesitamos, vamos a necesitar reactivos, necesitamos tales o cuáles cosas. ¿Qué cosas voy a necesitar? ¿Qué cantidad vamos a necesitar? ¿Cuántas personas necesito que lo hagan? Eso se llama organizar. ¿M? Entonces ya tengo, planifico qué cosa voy a hacer, ¿no? Cuánta cantidad necesito, y ahora digo, bueno, ¿qué recursos necesito para hacerlo? ¿M? Entonces, tantas unidades, ¿no? Tanto de tal cosa, material, insumo, suministro, cuántas personas voy a necesitar, lo que estamos haciendo es organizar. Y luego hay una actividad que es implícita, que se llama dirigir. ¿La dirección qué cosa es? La dirección no es otra cosa que la supervisión y el monitoreo. ¿De qué? De que las actividades se están realizando. ¿Cómo? Según lo que he planificado. Si yo digo que tengo que hacer 50 en la semana, entonces yo estoy viendo, de repente establecido que tengo que hacer, si trabajo 5 días, entonces debo hacer 10 por día, ¿no? ¿Qué hago? Superviso, monitoreo que si las actividades están programadas para empezar a las 8, que inicien a las 8, ¿no? Entonces tengo que supervisar, monitorear, eso se llama dirigir. ¿M? ¿Y qué cosa es controlar? Controlar es verificar que lo que he planificado se haya ejecutado o se esté ejecutando. ¿M? Digo, como yo he dicho que tienen que empezar a las 8 de la mañana, entonces yo voy a ver si efectivamente se empezó a las 8, porque realmente son las 9 y no empezó. Si son las 9 y no ha empezado, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿O qué debiéramos hacer? ¿Mm? ¿Qué debiéramos hacer si teníamos planificado empezar a las 8 y son las 9 y aún no ha empezado? ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer o qué tenemos que Con- hacer? Optimizar Sí, el Controlar, tiempo, sí, Rubén, perdón. Rubén, perdón. optimizar el tiempo. Lo primero que tengo que saber es, sí, controlar, María, controlar. hay que entender, primero hay que saber por qué no se empezó a las 8, ¿sí o no? Y era a las 8. ¿Por qué no se empezó a las 8? Eso es lo primero que tengo que saber. Y luego tengo que aplicar qué cosa, medidas correctivas. Bueno, no, tendremos qué cosa hacemos ahora ¿no? Para corregirlo, ¿no? Porque debimos haber empezado a las 8. Eso se llama control, ¿se dan cuenta? Entonces, todos los días hacen ustedes esa actividad, todos los días.
Todos los días planificamos, todos los días organizamos, todos los días lo hacemos. Muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Cuando estudiamos una carrera de gestión, lo que hacemos es que eso que hacemos en el día a día, ahora sí le prestamos atención cómo se hace, ¿no? Cómo debiera hacerse. Entonces yo le empiezo a prestar atención. Cuando estudiamos gestión, lo que hacemos es que entendemos que utilizamos recursos, cómo tengo que utilizarlos, cómo tengo que optimizarlos, cómo tengo que supervisar, ver, eso se hace en gestión. ¿Sí? Lo hacemos, la gestión lo hacemos, como le decía, de manera automática, lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, otro ejemplo sencillísimo. Mañana tienen que ir a trabajar. Digo, no, mañana tienen que ir a trabajar. ¿Qué hacen? Digo, mañana tengo que ir a trabajar. Lo primero que voy a hacer es, digo, ¿a qué hora me tengo que levantar? Si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, me acostaré de repente a las 9 o a las 10, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que haber separado, ¿no? La ropa con la que voy a ir de repente, ¿no? O lo que voy a necesitar para llevar. ¿Qué estoy haciendo? Planificando. Mañana me tengo que levantar a las 9, necesito llevar tales o tales cosas. ¿Qué cosas son? Recursos. Entonces me estoy organizando. Planifico mañana a las 9, a las 6. ¿Y qué recursos necesito? Ya estoy organizando. Luego, ¿qué implica la dirección? Me tengo que salir a las 6, ¿no? Me levanto temprano, me preparo, me alisto y salgo a las 6. Estoy dirigiendo. Yo mismo me estoy monitoreando, me estoy supervisando. Y luego, ¿cómo aplico el control? Verifico que efectivamente, así he salido a las 5, a las 6, estoy saliendo dentro del tiempo establecido. Estoy llevando los materiales que necesito para realizar mis actividades. Eso es lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? Siempre nosotros gestionamos. Todos los días estamos gestionando, pero lo hacemos de manera empírica. Igual lo hacemos en una organización. Entonces, gestionar en una organización es exactamente igual. Definir qué cosa vamos a hacer. Podemos planificar en el corto plazo, para el largo plazo, para el mediano plazo, ¿no? Normalmente nuestras actividades diarias las planificamos que en el corto plazo, para hoy, para mañana, para esta semana. Eso es lo que hacemos. Las actividades que vamos a desarrollar, los recursos que vamos a utilizar, llámese recurso material, recurso humano, cómo lo voy a monitorear, cómo voy a hacer el acompañamiento, el seguimiento y luego verifico que se estén desarrollando según lo planificado. Eso se llama gestionar y lo hacemos todos los días, todos los días. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, ese es el proceso de gestión. Tiene que ver con qué? Con recursos, ¿no? Cómo utilizamos los recursos. Eso se llama gestionar. Y debemos hacerlo de la mejor manera, que se va a llamar eficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a la gestión sanitaria. Ya hablamos de qué cosa es gestión, recursos, ¿no? Que tenemos que planificar, y eso se llama gestión. Y esa gestión la llevamos ahora a plano sanitario. Y acá indica qué cosa implica planificar, organizar y controlar lo que hemos hablado, ¿no? Eso implica gestionar. Entonces, y en el caso sanitario hay que encontrar equilibrio. ¿Entre qué? Entre las necesidades externas, perdón, y los recursos y habilidades. ¿Por qué? Porque la necesidad externa es superior a mi capacidad. La necesidad de atención de las personas supera mi capacidad operativa. No, no tengo yo toda la capacidad para absorber toda la demanda. No tengo esa capacidad. Lo que sí puedo hacer es tratar de buscar un equilibrio. ¿Cómo busco un equilibrio? Bueno, yo tengo tantas personas disponibles, que van a ser horas disponibles, no tengo de repente 20 personas, eso equivale a 800 horas, por dar una cifra, ¿no? Y cada una de estas 800 horas, cada una de estas personas tiene diferentes competencias o habilidades. Y digo, muy bien, como tengo 800 horas disponibles, eso equivale a atender de repente a, no sé, digamos, 200 pacientes al mes. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que estoy haciendo es, trato de encontrar un equilibrio. Yo sé que hay una demanda que supera a mi capacidad, pero yo voy a decir cuánto es lo que yo puedo ofrecer, cuánto es lo que yo tengo disponible para ofrecer. Esa disponibilidad está en función de mis recursos y capacidades, ¿no? Las personas que tengo, la infraestructura que tengo, el equipamiento que tengo. Entonces, con eso determino cuánto es lo que yo puedo ofrecer. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, como hablamos de recursos, esos recursos que necesito, esas habilidades que yo necesito y que voy a utilizar, tengo que hacerlas de la manera más eficiente. Y de repente, eficientemente, yo podría atender, ¿no?
hasta 800 personas al mes. Eso es lo que puedo hacer. Lo voy a hacer de manera eficiente. ¿Qué pasa si yo atiendo 900? ¿Qué va a pasar si atendemos 900? Porque podríamos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Mm? ¿Qué va a pasar si ahora si en vez de atender 800, vamos a atender 900? Más eficaz. ¿Más eficaz? Pero depende de cómo lo atiende, porque también hay que ver las normas de las horas de atención al paciente, hay que ver todas las normas. Prioridad de atención. Claro, pues, Se la La pierde pregunta, la calidad puede ser eficiencia, mala. perdón, José, algo José dijo, perdón. se pierde la eficiencia. Efectivamente, vamos a perder. No es que no podamos, de repente haciendo un esfuerzo vamos a atender 900, pero para nosotros ser eficientes, nuestro límite era 800. Pero o sea, no significa que no pueden atender 900, 1000 si quieren, pero la eficiencia ya se rompió, ¿no? Ya no vamos a ser eficientes, ¿no? Posiblemente gastemos más recursos de lo que necesitamos o los gastemos de manera inadecuada, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos nuestro proceso de gestión sanitaria, yo tengo a cargo un hospital, un área, lo que sea, entonces tengo que evaluar cuáles son mis capacidades, mis recursos, hasta dónde puedo hacer, ¿no? Porque eso que significa hasta dónde puedo hacer, significa mi nivel de eficiencia, hasta dónde somos eficientes con lo que tenemos y podemos. Si hacemos más de eso, posiblemente vamos a perder eficiencia. ¿Ya? Y hay otro tema importante respecto de la gestión sanitaria, que tiene que ver con el impacto que se tiene. No es lo mismo gestionar, ¿no? Por ejemplo, ¿se llama? Un taller, ¿no? Gestionar un cine, ¿no? Que gestionar, eh, o atender personas, porque van a impactar directamente en la salud de ellos, ¿no? De repente se llama, si yo no lo hago de la manera correcta, ¿no? La decisión que tome puede impactarlo de una manera negativa, ¿no? A las personas. Entonces, en el tema sanitario, si bien es cierto, se llama, eh, hay, hay que equilibrar, las necesidades con nuestros recursos y capacidades. Hay que tener en cuenta también, ¿ya? Que el impacto que se genera, ¿no? Si es que rompemos este equilibrio muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las decisiones que tomamos impactan directamente en las personas, ¿no? Eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman, ¿ya? Tienen que ser, ¿ya? A estar pensadas en cómo impactamos, ¿no? Cómo impactamos en los usuarios. Eso es la gestión sanitaria. ¿Y qué implica eso? Entonces, la gestión sanitaria tiene tres grandes ámbitos, ¿no? Tres grandes, líneas. La primera se llama gestión sanitaria macro, que es la política sanitaria, ¿m? La que define el rumbo. Luego está la gestión meso o gestión de centros, que es la que operativiza las cosas, cómo funciona el sector. Y luego está la gestión micro o gestión clínica, que son lo que se hace en el día a día, ¿no? Cada centro de salud, cada centro sanitario hace sus actividades. Eso corresponde a la gestión micro. Entonces vamos a verlo, mira. La primera se llama gestión macro. ¿Quién define la gestión macro? La gestión macro es la que define la política pública. ¿Quién es el rector? El MINSA, ¿no? ¿Qué dice qué significa la política pública? Es lo que el país quiere lograr en un determinado periodo. Dice, para los próximos 5 años, ¿no? Queremos reducir la tuberculosis. Eso es la política, ¿no? Queremos reducir la tuberculosis, queremos, además, reducir la caries infantil, entonces definimos qué cosa queremos, ¿no? Como país, ¿no? Eso no significa que no se van a atender los otros padecimientos, sino que dice que vamos a poner nuestros esfuerzos en eso. ¿Por qué? Porque esos padecimientos posiblemente estén pongan en riesgo la salud de la población, posiblemente representen en el futuro un impacto económico importante. Entonces tenemos que trabajar hoy para evitar ese impacto, ¿no? Entonces definen políticas. Entonces, ¿qué significa que definamos unas políticas? Que todos los que participan en el sector hagan su esfuerzo sobre lo que nosotros hemos definido. En este caso, ¿no? Reducir la tuberculosis, ¿no? O mejorar el sistema reducir la caries infantil, por ejemplo, ¿no? Esos son
políticas, y eso corresponde a la gestión macro, a la gestión macro. ¿M? El siguiente nivel se va a llamar gestión meso. ¿Qué cosa es la gestión meso? La gestión meso es donde se establecen las reglas de juego. Muy bien, tú quieres entrar al sector salud, estas son las reglas de juego, ¿no? Entonces tú eres un hospital, yo quiero poner una clínica, quiero, yo quiero, además, distribuir medicinas, yo soy una farmacia, soy un laboratorio, yo soy una aseguradora. Entonces todos los que participan en el sector, ¿sí? Van a participar bajo ciertas condiciones, ciertas reglas. Entonces eso se llama gestión sanitaria meso. Dice, bueno, para participar en el sector, además, si tú quieres vender medicinas, estas son las condiciones. Si tú quieres vender productos de seguros, estas son las condiciones. Tienes que cumplir con estos requisitos para que puedas operar, ¿no? Para que puedas funcionar. Eso se llama la gestión meso. Entonces, ¿qué cosa? Alinean todos los actores, ¿no? En función del sector donde van a participar. Esa va a ser la gestión meso. ¿M? Y luego está la gestión micro, que es la gestión sanitaria propiamente dicha, que es la que se hace en el día a día. ¿M? En cada centro de salud lo que se hace se llama gestión sanitaria micro, que tiene que ver con las personas, ¿no? Con los usuarios, con la atención de cada una de las personas de la población que se atiende. Eso corresponde a la gestión sanitaria micro. ¿Qué es lo que se busca aquí? ¿Mm? En primer lugar, se busca la efectividad. ¿La efectividad de qué? De la recuperación de la salud. Lo que se busca es nada más salvar o sanar a las personas, ¿no? Eso es lo primero, ¿sí? Y lo segundo es que debemos de hacerlo de manera eficiente, ¿no? Pero en este caso, muchas veces, dada la condición de las personas, lo que se prioriza se llama efectividad, ¿no? Recuperación, lograr la recuperación de las personas. Entonces, esa va a ser la gestión sanitaria micro. Entonces tenemos tres niveles, ¿no? Los tres niveles. Entonces, ¿ya? Entonces, definimos a nivel general política, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? A nivel meso, condiciones para participar en el sector. Y a nivel micro, lo que hacemos en el día a día, ¿no? En cada institución sanitaria. ¿M? Si queremos entender la, la micro, es lo que hacemos, lo viéramos como las operaciones, ¿no? Lo que se hace en el día a día en un centro de salud, ¿no? Se atiende, se hacen pruebas de laboratorio, eso corresponde al micro. Sí, Isabel. Sí, profesor, y si por ejemplo lo llevamos, lo extrapolamos a la salud privada, Ujú, sería ya nivel micro, claro, la actividad privada es ¿no? micro, sí. O sea, las Ya. actividades diarias son micro, ¿sí? Ah, ok. Pero para que funcione un sector privado, se tiene que alinear con las políticas meso, ¿me Ah, y entiendes? ahí sería, por ejemplo, la meso sería, no sé, la DIRIS, Claro, donde ¿no? tiene que reportar, ¿no? A quién tiene que se llama, bajo qué condiciones tiene que actuar, eso va a ser la función meso. Y lo que se hace en el día a día en los servicios, eso va a ser la gestión micro, Ah, lo ya. que esa es la forma, ¿sí? Ya, Gracias, ya, gracias. muy bien, muy bien. Sí, alguien más levantó la mano. Ah, Isabel de nuevo. ¿Mm? Ah, no, ya, listo. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Gestionar, ¿se dan cuenta? Que se gestionan en tres niveles. Si lo queremos ver como hemos visto las clases de planificación, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de esa perspectiva, entonces la macro viene a ser la planeación estratégica, o sea, de largo plazo, ¿no? ¿Qué cosa queremos lograr como política en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Planificación estratégica, eso corresponde al lado estratégico. El tema táctico viene a ser los recursos, en este caso, los actores, los que van a participar en el sector. Eso va a ser nuestro planeamiento táctico. Y el planeamiento operativo, lo que se tiene que hacer en el día a día para brindar los servicios. ¿M? Es la misma lógica, usa la misma lógica, los tres niveles de la estrategia. ¿Ya? Entonces, así funciona cualquier sistema de salud, con esos mismos tres niveles. ¿M? ¿Ya? Y ahora vamos a ver, miren, lo otro que es importante respecto de la gestión, ¿no? ¿Por qué es importante, además, entender la gestión sanitaria en el sistema? Porque no solamente tiene que ver con recursos, ¿no? Con recursos, sino que
la gestión sanitaria impacta en otros ámbitos, en otras dimensiones. Entonces vamos a ver cómo es este impacto, cómo funciona. ¿Mm? Uno que impacta en la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, una buena gestión sanitaria nos va a permitir hacer las cosas de la manera más eficiente. Eso implica la gestión operativa, los recursos, los costos, ¿no? Hacer que las cosas funcionen como tienen que hacerse. ¿Mm? ¿En función de qué? De nuestras capacidades y nuestras habilidades. ¿Mm? ¿Dónde impacta? En la calidad de atención. Una buena gestión sanitaria va a permitir atender a las personas, ¿no? En el tiempo necesario, ¿no? Con la calidad necesaria, lo cual va a significar que las personas van a salir, además, con un mejor nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, impacta directamente en la satisfacción del paciente. Entonces, tener una buena gestión sanitaria, hacer las cosas como se tienen que hacer de una manera eficiente, ¿m? Impacta directamente en la satisfacción del usuario. Lo otro tiene que ver con la optimización de recursos y costos. ¿M? Como hemos visto, tiene que ver con eficiencia, ¿no? De todos los recursos que yo tengo que saber aprovecharlos. La optimización de recursos implica todos los recursos que yo necesito para funcionar. ¿M? Será recurso, por ejemplo, recurso humano. Entonces, optimizo ¿qué? El tiempo, cuánto tiempo necesitan, ¿no? Necesito de cada uno de los colaboradores, ¿no? Cuántas horas necesito asignar, por ejemplo, ¿no? Optimizo sus recursos. Necesito optimizar, ¿qué más? Los suministros, ¿no? Los suministros que vamos a necesitar. Voy a optimizar el tiempo que necesitamos para cada una de las actividades que desarrollamos, ¿no? Y además, con eso estamos midiendo, ¿no? Entonces, optimizar recursos significa que todos los recursos que utilizo los debo utilizar de la manera más eficiente, sin desaprovecharlos, ¿no? Y también implica optimizar costos, porque si yo no desperdicio los recursos, entonces genero menores costos, ¿no? Acá hay una pregunta, vamos a ver. Ah, ¿qué cosa es eficacia, María? Ahorita déjame terminar esta lámina y ahí les explico, ¿sí? Un ratito, ¿ya? Lo otro es que la gestión sanitaria debe hacerse en función de datos, tomar decisiones en función de datos. ¿Qué significa eso? ¿No? Que nosotros para cualquier decisión que tomemos, siempre la tenemos que tomar con evidencia, ¿no? Con datos. ¿Sí? Por ejemplo, mire, hay un aumento de atenciones en tal área, en tal unidad, entonces posiblemente necesite disponer más recursos para esa unidad. Pero ¿cómo lo sé? Porque tengo datos, ¿no? Antes, de repente, el mes pasado, esa unidad atendía en promedio 50 casos, ahora vemos que tiene 70 casos. Ah, entonces tenemos que tomar una decisión sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en base a información, en base a datos, ¿no? Hay un aumento, ¿se llama? De alguna, ¿se llama? De un tipo de enfermedad que ha salido dentro de los niveles, se llama promedio. Entonces, eso implica que tengamos que tomar decisiones para atender esa emergencia sanitaria. ¿En función de qué? En función de datos, ¿no? ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con el impacto en el sistema de salud global. ¿Qué significa eso? Que una buena gestión sanitaria va a optimizar, ¿llama? El trabajo, va a optimizar el desempeño de cada uno de los sistemas, porque si de repente, si nosotros actuamos nuestra gestión se hace de manera eficiente, eso podría de repente impactar en los servicios de emergencia, podría impactar de repente en la atención primaria, ¿no? Porque lo estamos haciendo mejor y podemos reducir la presión sobre otros ámbitos, sobre otras áreas, ¿no? Porque estamos gestionando mucho mejor nuestro sistema. ¿M? Entonces, una buena gestión sanitaria termina impactando sobre el sistema en general, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque reduce la presión en otras áreas, en otros sectores, ¿sí? Muy bien, a ver, con respecto a la pregunta de María, ¿no? La eficacia es conseguir el objetivo. ¿M? La eficiencia es hacerlo, perdón, la eficiencia es hacerlo con el menor recurso posible. Por ejemplo, mire, vamos a hacer un ejemplo rapidito, ¿no? Resulta que ahora que está medio indefinido el clima, resulta que yo me enfermo de las amígdalas, ¿sí? Yo me enfermo de las amígdalas y tengo que ir
pero el próximo día tengo que dar una charla, una conferencia, y además, pero yo estoy además con las amigas. Puedo seguir, voy al médico y me dice, usted tiene dos opciones, ¿no? O puede tomar unas pastillas, ¿no? Va a tomarlas por 4 o 5 días, ¿no? O le podemos poner unas ampollas, ¿no? Que lo va a hacer, además, que lo va a curar en 2 días. ¿Cuál será eficiente, cuál será eficaz? ¿Cuál será eficiente y cuál será eficaz? El que te hace recuperar en menor tiempo sería la Ya, eficaz. las ampollas, yo no, las ampollas me hacen recuperar, pero posiblemente cuesten más, ¿no? Me cuesten más. En cambio, si yo tomo las pastillas, igual voy a conseguir el mismo objetivo, ¿no? Pero me va a tomar más días, y el costo es menor, ¿eh? Entonces, en la eficacia conseguimos los resultados, pero no necesariamente nos preocupamos por el uso de los recursos. En la eficacia, en cambio, además, me enfoco en el resultado, pero también en los recursos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ambos debemos de lograrlo, eficacia y efectividad, pero, ¿no? La buena gestión implica conseguir el objetivo, en este caso ser eficaz, pero hacerlo de la manera más eficiente, con el menor costo posible, ¿no? Con el menor uso de recursos, ¿ya? Esa es la diferencia, María, no sé si quedó claro. ¿Mm? Sí, profesor, en lo que acaba de pasar usted, Ujú. en la anterior diapositiva, ahí yo veo que pone hacerlo, o sea, utilizando el mayor recurso. O sea, eso no es eficacia en la diapositiva anterior. A ver, vamos a ver rapidito, a ver. A ver, vamos a ver, a ver. En esta, No, en la que sigue. La anterior, la que acaba de pasar. ahí, Ahí dice optimización de recursos y costos. ¿Eso no es eficacia? No, perdón, no, eso no es eficaz. claro, la optimización es ser eficiente, optimización, ese es ser eficiente. Y A ver, mira, ahí me confundo, porque en tal caso yo entendía que ser eficaz es utilizar, eh, brindar un servicio utilizando disminuyendo el costo o algo así. claro, a ver, ser eficaz es que yo alcance el objetivo, lo que yo quiero, ese es ser eficaz. ¿M? Y ser eficiente es que lo haga, pero con el menor costo posible. ¿M? Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de optimizar, ¿qué significa optimizar? Optimizar significa que yo use recursos, todos vamos a usar los recursos. Digamos que todos vamos a utilizar los recursos, cualquier recurso, todos los que estamos acá, ¿sí? Entonces, el que aproveche mejor el recurso, lo que está haciendo es optimizarlo. ¿Qué significa optimizar? Maximizar el uso del recurso. Entonces, si yo, por ejemplo, digamos que tenemos varios recursos disponibles para hacer nuestras actividades, y yo, para hacer mis actividades, yo consumo 10 recursos, ¿no? O sea, mejor dicho, con 10 recursos yo consigo hacer eh, 15 atenciones, por decir algo, con 10 recursos, ¿sí? De repente Isabel con los 10 recursos hace 17, o de repente Juan con los 10 recursos hace 18. ¿Quién optimiza mejor los recursos? El que hace 18. Eso se llama optimizar, eso es ser eficiente. O sea, tenemos los mismos recursos, pero cada uno de nosotros lo aprovecha mejor. El que lo está aprovechando mejor no solamente está siendo eficiente, sino está optimizando los recursos. ¿Mm? ¿Ya? ¿Por qué se dice que optimizar? Porque como le decía, la premisa en gestión es que todos los recursos son escasos, todos los recursos son escasos. Entonces yo tengo que saber aprovecharlo. Ese aprovechamiento se va a llamar optimización. De cómo yo optimizo el recurso. Eso, a eso se refiere la optimización. ¿Mm? Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, siempre nosotros, ¿eh?
cuando ustedes se enfoquen en temas de gestión, piensen en eso. Siempre tienen que pensar que lo que ustedes utilizan son recursos, no importa lo que estén utilizando, sea recurso humano, recurso financiero, el recurso que estén utilizando, ¿no? En la medida que yo aproveche mejor ese recurso, estoy siendo eficiente. ¿M? Entonces, ¿por qué es importante entender la eficiencia y la eficacia? Ya, miren, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rapidito, sencillo. Digamos que a mí me asignan, por ejemplo, ¿no? Me asignan 1.000 soles para que yo haga una pequeña campaña bucal para niñitos, ¿no? Para niños. Me asignan 1.000 soles. Entonces, con esos 1.000 soles, ¿no? De repente yo hago bolsitas, todo, y puedo atender este, 100 100 niños, 100 niños, ¿sí? Yo puedo, si hago mis bolsitas, puedo atender hasta 100 niños. Pero de repente yo digo, vamos a buscar, unos productos que sean buenos, pero vamos a usar unas cajitas que sean más bonitas, ¿no? Que la puedan utilizar para otra cosa. De repente ahora, con ese mismo presupuesto, ¿eh? Ya no voy a atender, 100, ahora voy a atender a 80. ¿Estoy siendo eficiente o no? ¿O no No, estoy optimizando mis recursos? claro, no está siendo eficiente. Claro, ¿no? Porque si yo podría hacer Estás 100. gastando más y atiendes a menos cantidad de personas. Sí, eso es, ¿se dan cuenta? Eso es lo que ocurre. Entonces, pues yo podría hacer, entonces, ¿qué significa optimizar? Tratar de aprovecharlo mejor, ¿no? Si yo puedo hacer para 100, entonces lo hago para 100, ¿no? Porque es hasta donde puedo hacerlo y de una manera eficiente y de una manera eficaz, o sea que sí va a servir para lo que yo necesito, ¿no? Entonces, en ese caso estoy siendo eficiente y estoy optimizando. ¿M? Ya, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, no importa el recurso que utilicen, siempre los recursos, cuando pensamos en gestionar, lo que tenemos que entender es que esos recursos yo tengo que utilizarlos de la mejor manera. Por eso le decía, la primera premisa en gestión se llama que todos los recursos son escasos, toditos. Entonces, no importa el recurso que utilice, yo tengo que utilizarlo de la mejor manera. Eso se va a llamar eficiencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro cuando gestionamos. ¿Mm? ¿Y cuáles son algunos componentes claves dentro del área de la gestión? ¿No? ¿Dónde se generan, digamos, grandes costos? ¿Dónde se generan, dónde tenemos que poner el ojo para ser eficientes? ¿No? Para ser eficientes, para tener una buena gestión sanitaria. Tenemos que poner el ojo primero en administración y finanzas, o sea, estamos hablando de los recursos que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué recursos tenemos que utilizar para la administración? ¿No? El área de los servicios que se van a hacer, ¿no? ¿Tiene que ver con qué? Con las finanzas, con el dinero. En pocas palabras, tengo que gastar lo necesario, no debo nada más despilfarrar el dinero. Entonces, si yo me encargo de una buena administración, que todos los recursos, todas las cosas se hagan como estén dispuestas en el mejor lugar, donde tienen que estar, como se tiene que hacer, en la mejor disposición, que yo utilice el dinero adecuadamente, con eso estoy haciendo una buena gestión. Lo otro es el recurso humano. ¿Cuántas personas tengo? ¿Cuántas horas disponibles tengo? ¿Cómo distribuyo esas horas? ¿Cómo distribuyo mejor las personas? ¿Qué significa aprovechar el recurso humano? Ponerlos en las actividades para los cuales están preparados, ¿no? Para los cuales son competentes. De esa forma yo puedo aprovechar mucho mejor el recurso. Tenemos recursos humanos, pero de repente lo pongo en otra área, ¿no? Como vimos que se llama en operaciones, ¿no? Cuando se llama conocimiento no aprovechado, está en otro lugar, entonces no lo estamos aprovechando, no estamos siendo eficientes con el uso de ese recurso. Entonces tengo que gestionar el recurso humano. ¿Qué implica gestionar el recurso humano? Gestionar recursos humanos implica aprovechar las capacidades de esa persona. ¿En dónde? En el lugar donde tiene que estar, donde mejor lo pueda aprovechar. ¿Sí? Otro componente clave se llama los procesos clínicos y operativos. ¿Cómo hacemos las actividades? ¿Cómo se realizan? ¿No? Si esa es la forma correcta como se tienen que hacer. De repente para hacer un procedimiento hay alguna forma. De repente ese procedimiento es necesario mejorarlo, lo podemos cambiar, ¿no? Entonces eso va a hacer más eficiente nuestros procesos. Por ende, vamos a tener una mejor
gestión. Entonces, los procesos clínicos y operativos tenemos que optimizarlos, ver que sean los más eficientes posibles, ¿no? Lo otro es la tecnología de información. Hoy en día de nada vale, ¿no?, tomar decisiones o hacer cosas si es que no las hacemos en base a información. Pero esta información tiene que ser oportuna y confiable. ¿M? Entonces necesitamos información disponible en el momento que lo necesite, ¿no? Y que sea confiable. Y también necesitamos tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque nos facilita el trabajo. La tecnología es una herramienta y hay que saber utilizarla. Entonces, necesitamos tecnología para qué? Por ejemplo, para las historias clínicas, ¿no? Para las historias clínicas. Necesitamos tecnología para qué? Para gestionar mejor las citas, por ejemplo, ¿no? En función de las horas disponibles, en función de los tipos de servicios que se van a habilitar. Entonces, usamos la tecnología. ¿Para qué? Para asignar mucho mejor las citas, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer uso de tecnología. Y lo otro es que la calidad y seguridad del paciente, ¿no? Cumplir con todos los protocolos, cumplir con todas las normas, además, establecidas. En la medida que cumplamos con todas las normas, que se cumpla con todos los protocolos señalados, de esa forma vamos a poder brindar nada más un servicio de calidad y seguro para el paciente. Entonces, con estos 5 componentes bien gestionados, entonces estamos hablando de que ustedes pueden tener una buena gestión sanitaria, ¿no? Eso es lo que implica la gestión sanitaria. Entonces, como vemos, son temas que corresponden a uso de recursos. Todos son recursos, ¿no? Todos son recursos y hay que saber utilizarlos. ¿M? Esas son las claves para la gestión sanitaria. ¿M? Muy bien, mira, acá hay un dato importante, ¿no? Según la OMS, entre el 20 y el 40% del gasto sanitario se pierde por las ineficiencias. Ahora, aquí me van a ayudar. ¿Cuáles son las ineficiencias que ustedes evidencian, por ejemplo, en el sector sanitario? ¿Cuáles serán esas ineficiencias que dice la OMS, nada más, que se pierden entre 20 y 40%? ¿Mm? ¿Cuáles serán esas ineficiencias? Falta de recursos Falta de recursos, ¿qué? financieros. Ya, muy bien, ¿qué más? Estancia prolongada en Eh, hospitalización. ese es un bueno. ¿Qué más? Muy bien, Gloria, ¿qué más? ¿Qué otro más ocurre? Genera un gasto que usted dice, esto no debería ocurrir. A ver, Una mala César, programación. una mala programación. ¿Cómo afecta eso, César? Tiempo O de sea, no espera se para sí. aprovecha, no se aprovecha las horas al 100%. De manera adecuada, ¿no? Muy bien, sí. Ajá. A ver, María, comentabas, perdón. Sí, retardo en las citas. O sea, no se dan las citas a tiempo. Ya, eso al final genera malestar, ¿no? Malestar en el ¿Eso, usuario, ¿no? Leo? A ver, por ahí algo más. Reintervención por inspecciones o alguna otra acción de fallo humano. Ya un error, un fallo humano, ¿no? Y tiene que volver a reprocesarse, digamos, ¿no? Volver a hacerse, ¿ya? Eso genera un gasto innecesario muchas veces, ¿no? ¿Sí? Ahí, muy bien, exámenes auxiliares o Eh, terapias innecesarias, como dice Sebastián, ¿no? ¿Sí? Demoras en las cirugías también, ¿no? A veces los pacientes se programan, pasan los prequirúrgicos, no hay sala y esos exámenes a veces vencen inclusive y hay que volver a tomar, se sigue atrasando la cirugía y eso pasa mucho en las instituciones Y públicas. pasa, y justo qué bueno que comente, les voy a comentar un caso, ¿ya? Caso personal, mire, es justo lo que comenta Mayra. Hace un par de años, 2 años más o menos, yo me tenía que operar, ¿ya? Tenía una catarata, ¿no? Pero me iban a operar en el hino. ¿M? Lo que pasa es que yo, la catarata que fui a varios médicos y todos me decían que era que me decían que era por diabetes, ¿no? Pero qué raro, hasta que fui a un médico y dijo, no, lo tuyo no es diabetes. Tú tienes una catarata, primera vez que he escuchado en mi vida, se llamaba catarata postraumática, porque yo tuve una lesión hace varios años, ¿no? Entonces me dice, producto de la lesión reciente ha aparecido, ¿no? Bueno, la cosa es que me fui a atender en el INO, y como todos sabemos, tenía que irme temprano, como a 5 de la mañana para sacar mi cita. Todo. La cosa es que después de que pasé varias pruebas, y cuando me tocó hacer la última prueba, que ya estaba programado, un día antes me dicen que la máquina se había malogrado.
que tenía que esperar para que que me iban a volver a citar para a hacer el examen. Cuando me citaron, me hice la prueba, pues pasó como casi un mes, y cuando fui para que me hagan nuevamente la cita, me dijo que ya habían vencido todos mis exámenes y que tenía que volver a empezar. Al final, ¿qué cosa quieren qué cosa creen que pasó? Me salió operando en una clínica privada, que se demoraron 72 horas entre las pruebas. Entonces, es lo que comenta Mayra, ¿no? Muchas veces se generan ineficiencias en el proceso, no en el tema, del médico, sino en el proceso. Puede ser que se valore un equipo, puede ser que haya mucha demanda, ¿no? Para ese procedimiento, y eso dificulta el proceso. Eso va a generar ineficiencias, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que ocurre cuando genera una ineficiencia? A la larga genera un malestar en el usuario, ¿no? Y el usuario no va a decir, no va a decir que el hospital está mal o la clínica. ¿Quién es decir que va a estar? ¿Quién es el que no lo atiende bien? Su médico, aunque el médico no tenga nada que ver, ¿no? Pero como es el que le hace la atención directamente, entonces para él, no para el usuario, cambia la percepción, ¿se dan cuenta? Pues esos son algunos problemas que generan las ineficiencias, ¿no? Entonces la idea es cómo corregimos eso, ¿no? Hay que ver cómo se trabaja para corregir ineficiencias. Muchas veces hay ineficiencias que se pueden gestionar directamente y hay otras que hay que trabajarlas a otro nivel, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo esto, ¿no? ¿Cómo podemos implementar mejoras de atención? ¿No? ¿Por qué? Porque ocurre, se presentan, ¿no? Y acá hay 5 recomendaciones que hace Tiffin University, esta es una universidad de Miami, ¿no? Él propone 5 estrategias importantes para mejorar la atención, dice. ¿Cuáles son? La primera es el desarrollo de liderazgo. ¿Qué cosa significa eso? Significa tener gestores, ¿no? Personas que tengan o hayan desarrollado un curso o competencias en gestión. Eso es lo primero. ¿Para qué? Porque son personas que van a entender que hay que gestionar los recursos, ¿eh? Hay que gestionar la organización bajo diferentes escenarios, ¿no? Y entonces, lo primero que él propone es que para mejorar la atención necesitamos que se ejerza un liderazgo para la gestión, o sea, personas preparadas y capacitadas para gestionar. ¿M? Lo otro es contar con personal adecuado en cantidad, en número y en capacidad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar la atención, no se trata simplemente de traer más personas, se trata de traer personas en el número necesario, pero con las capacidades necesarias. ¿M? Lo otro es promover la participación ciudadana. ¿M? En los últimos tiempos se hace mucho énfasis sobre esto, ¿no? Que el ciudadano debe tener un rol mucho más activo, ¿no? Sobre lo que necesita, sobre lo que quiere. ¿M? De esa forma, las instituciones pueden ir ajustando sus servicios según las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que promover la participación de los ciudadanos. Lo otro es la aplicación de sistemas de información. Hoy en día ya hemos visto que la tecnología ayuda y contribuye a mejorar la atención en todo sentido, en diferentes tipos de servicios, no solamente servicios sanitarios, diferentes tipos de servicios. Entonces, hoy en día se debe incorporar los sistemas de información ya como un eje importante dentro de la gestión clínica, ¿no? De la gestión sanitaria. Entonces, para que cada institución cuente con herramientas tecnológicas que le permitan disponer de información rápida, ¿no? Y de esa forma puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Y lo otro es realizar evaluaciones periódicas, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de mejora continua. No solamente se trata de implementar cosas, ¿no? Sino que estas debemos de ir monitoreándolas. Cada cierto tiempo debemos realizar evaluaciones de desempeño, cómo nos está yendo, qué cosas hemos hecho para mejorar, si lo que nosotros propusimos como mejora ha dado resultado o no, ¿no? Entonces tenemos que ir evaluando. Entonces, estas 5 recomendaciones serán fáciles o difíciles de implementar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Serán complicadas de implementar? La, No, prim- la primera, ustedes ya se están preparando para eso, ¿no? ¿No? La no. primera, para que puedan gestionar, ¿no? ¿Sí? Ujú.
pero se llama, hay, muchas veces lo que pasa que, sobre todo en el sector público, es donde más se llama, se percibe esta que no se podría aplicar. ¿Por qué? Porque a veces dependemos de muchos recursos, ¿no? Y lamentablemente en el sector público se necesita, el recurso no depende de uno mismo, ¿no? Muchas veces ustedes necesitan que les envíen la partida, ¿no? Y hasta que llega la partida, entonces puede ser que se llama, que no se puedan implementar las medidas en el momento que necesitan. Y muchas veces no te llega la partida, ¿no? En el monto que tú necesitas, quizás, ¿no? ¿Se llama? De repente te llega menos de lo que pediste. Y entonces con lo poco tampoco puedes hacer mucho de repente, ¿no? ¿Se llama? ¿Sí? A ver, Sebastián, la número 4, ¿no? Claro, muy bien, la número 4 tiene que ver con tecnología. La tecnología muchas veces requiere inversión, mucha inversión o muchos recursos, ¿no? Y si no se cuenta con los recursos suficientes, entonces eso también puede complicar un poquito, ¿llama? El tema ¿llama? De implementar ese tipo de estrategias, ¿m? ¿Ya? Lo otro, a ver, Erika nos dice, sí, bueno, ¿no? Los costos, eso básicamente en el tema, en la burocracia, ¿no? En el tema estatal, ¿no? En el sector público, ¿sí? No quiere decir que el sector público no tenga intenciones, ¿no? Sí tiene intenciones de mejorar, y muchas quizás, ¿no? Pero también tiene que ver con que hay que seguir ciertos protocolos, ¿no? Ciertos procedimientos. El gran problema del Perú en general, no solamente el sector sanitario, en muchos de los sectores, el problema del Perú se llama tramitología. ¿Eso qué significa? Que hay más trámites de lo que se necesita, ¿no? Entonces lo que necesitamos, no importa el gobierno que entre en verdad, ¿no? Lo que se debe hacer es que nosotros necesitamos como país hacer una revisión de la tramitología. Entonces hay mucho trámite, muchos de ellos se duplican, inclusive se repiten, ¿no? Entonces lo que necesitamos es ser eficientes en la medida que nosotros podamos ser eficientes desde el tema normativo, o sea, de que las normas sean más expeditivas, más rápidas, podemos mejorar todo un sistema, pero necesitamos mejorar la tramitología, que ese es uno de los grandes temas, para todo el país, no solamente para el sector sanitario, ¿no? Para diferentes sectores, ¿ya? Entonces, Profesor, una sí, consulta. ¿Influye el área demográfico también? ¿O el claro, sistema? sí, el tema, porque el tema demográfico implica la asignación de recursos, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona, qué tanta población tiene o las edades que tienen, que pueden tener las personas, ¿no? Eso implica también el tema de la asignación de recursos, ¿no? Entonces, a veces no hay, de recursos, hay que distribuir el poco recurso, hay que distribuirlo de la manera más eficiente, donde se necesite, ¿no? Y eso tiene que ver a veces con temas poblacionales, ¿no? O donde están ubicados también. ¿M? ¿Ya? Muy bien, entonces ya vimos que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Ustedes ya están partiendo con la primera, ¿no? Ya lo están haciendo porque están estudiando una maestría, entonces ustedes están cumpliendo con la primera estrategia, ¿no? Y cuando ustedes o ya ocupan una posición o ocuparán alguna posición, lo primero que tienen que hacer es saber con qué personal están contando, ¿no? Si pueden mejorar, ¿no? Asignar más personas, ¿no? O inclusive yo puedo tener el número de personas adecuadas, pero no están capacitadas adecuadamente. Entonces mi función sería prepararlos, ¿no? Capacitarlos para que pueda aprovechar ese recurso. ¿M? ¿Ya? Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. No solamente esa estrategia que propone el TIFE University, de repente alguna otra. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer, vamos a conectarnos en el otro enlace, por favor, para continuar. ¿Sí? ¿Ya? Pasamos al siguiente enlace, por favor. Ok.